Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones. Estamos en la iglesia en casa. Hoy estoy junto con mi hija Abigail. Queremos bendecirlos una vez más. Sé que esta noche Dios tiene algo muy especial para todos nosotros. Estamos alegres, estamos contentos porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy queremos bendecirlos y comenzar este momento y este tiempo dándole gracias al Señor por lo bueno que Él es, por lo grande que Él es, por lo maravilloso que Él es. Hoy les bendecimos y declaramos lo mejor del Señor y del reino de Dios sobre sus vidas. Quiero invitar a mi hija Abigail para que inicie este tiempo en oración, dándole gracias al Señor. Señor, gracias. Sí, Señor, gracias porque te tenemos, porque Gracias, eres el poderoso único Dios, Señor. que nos puede ayudar Gracias, en lo que precioso Dios. necesitamos, Señor. Gracias, Gracias Señor, y te bendice a bendecimos. cada persona Así es, que nos Señor. está viendo en este Amén, momento, así es, Señor. Señor. Gracias Así porque es, Padre hoy te adoramos poderoso, nada así más es. a ti. No Así adoramos es, un nombre, sino poderoso. que te adoramos a ti. Así es, Señor. Porque eres Gracias, el Padre. único que te damos la honra, Gracias, la Señor, gloria. la gloria. Hoy te adoramos y te Así decimos es, Señor. santo, santo, santo. Santo eres, Señor. Eres Padre Santo eterno. eres, Padre eterno, Señor. Eres Padre bendecimos, eterno, Señor. resucitaste de entre los Así es, muertos. Dios. Gracias, Padre. Eres el único que podemos dar Así la es, honra y Dios, la te gloria, damos la Señor. gloria. Hoy te Damos la honra, adoramos, Señor. Padre. Eres santo, digno, justo, Sí. amor. Gracias. Bendice a cada persona que está ahí, Sí, Señor. que nos ve y a las que nos van a ver. Bendícelas, guárdalas y protégelas, Señor. Así es, Señor. Que nada ni nadie los pueda tocar. Que guarde su entrada y su salida. Así es, Señor. Te adoramos, Padre. adoramos. Santo, santo, Santo santo, y santo. poderoso eres. Santo, Santo y santo, maravilloso eres tú, Señor. santo. Santo eres, poderoso. Eres el único de la honra y la gloria. Eres eterno, Padre. Espíritu Santo, Eres gracias. eterno. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Eres, Santo, eres gracias. honra y Así gloria. es, Señor. Solamente a ti te doy la gloria y la honra, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias a Dios ahí donde está. Entramos ante su presencia con acción de gracias, dándole gracias a Él por lo bueno que Él es, por lo poderoso que Él es, Señor. Te bendecimos en esta noche, Dios. Te exaltamos en esta noche, Padre. Tú eres maravilloso y tú eres poderoso. Le invito a que cierre sus ojos y le dé gracias al Señor. Dale gracias a Él. Hay un ambiente de adoración, hay un ambiente de exaltación a Él. Gracias, Señor. Hoy estamos felices porque tú estás con nosotros, porque tu presencia se mueve a través de nuestras vidas, Señor, y en nuestras vidas, Señor, porque tu presencia es real, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Síguete manifestando, sigue haciendo tu obra en las vidas, en las familias. Sigue haciendo tu obra, Dios, en las naciones. Sigue haciendo tu obra en la tierra, en Colombia, en Pereira, en Bogotá, en el lugar donde estamos, Señor. Sigue haciendo tu obra poderosa, Padre. Hoy bendecimos tu nombre, hoy exaltamos tu nombre, hoy damos honor a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Disponemos nuestra vida, disponemos todo nuestro ser para estar en tu presencia, Dios. Y como decía el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy y vivo. Vive Jehová en cuya presencia estoy y vivo. Damos gracias. Rey de gloria, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Desatamos una bendición poderosa a través de todo lo que vamos a hablar hoy. En el nombre de Jesús declaramos la bendición del Padre, declaramos la bendición del Hijo, del Espíritu Santo, que se manifiesta con poder. Disponga su vida, disponga todo su ser para exaltar el nombre de Dios. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi casa, aquí está mi familia. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Estamos dispuestos a escuchar tu voz, tu poderosa voz sobre nuestras vidas. Aquí estamos como familia.
Señor, yo estoy aquí con mi hija, Señor, declarando, Señor, tu presencia, tu poder, Espíritu Santo, que tú eres lo más importante en las familias, tú eres lo más importante en las casas, tú eres lo más importante en nosotros, Señor, tú eres lo más importante, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos. Yo bendigo cada persona con tu paz y declaro que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta con poder, de una manera poderosa. Espíritu de Dios, manifiéstate. Espíritu de Dios, manifiéstate de una manera poderosa. Vamos, dale gracias al Señor ahí donde estás. Dale gracias. Vamos, dale gracias. Gracias, gracias, gracias. Como familia te damos gracias. Gracias, gracias. Vamos, suelte ese sonido de gratitud. Gracias, gracias, Padre. Levantamos nuestras manos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este día tan especial que está pasando, Señor, y que está iniciando en otras naciones, Padre. Gracias porque la victoria está asegurada. Gracias porque estás venciendo. Gracias porque estás peleando por nosotros. Gracias porque estás peleando por nuestras familias. Gracias porque estás peleando por la tierra. Cierre sus ojos ahí, no se distraiga y declare bendición poderosa, la gratitud del reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Soltamos un sonido de gratitud. Gracias, poderoso Dios. Vamos, dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, precioso Dios, porque son nuevas cada mañana tus misericordias, porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Y hoy te bendecimos, hoy te exaltamos, hoy te damos gloria, hoy te damos honor, Señor. Aleluya, al que vive por los siglos. Gracias, poderoso Dios. Vamos, Abigail, dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Así Gracias. es, Dios. Gracias por todo Padre, lo que Señor. nos das. Gracias, precioso porque Dios. te podemos ver, Así Señor. es, Señor. Amén. Gracias Tú porque eres te real, sentimos, Señor. Amén. Tú eres real. Tú Así eres el es, único Dios. que podemos dar Así la es, gloria, poderoso Señor. Dios. Gracias porque poderoso tú, Rey. hoy tú nos Aleluya. estás guardando, Señor. Gracias, poderoso Gracias Dios. porque tú eres el Gracias, único que Padre. nos guarda de día Amén, y de así noche es, para que Señor. nada nos dañe, Amén, Señor. así es, Señor. Gracias. Se suelta la voz de las generaciones, dándole gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre poderoso. Gracias, Padre poderoso. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias. Gracias, Dios. Los bendecimos esta noche. Hoy es una noche muy especial. Estamos felices de estar una vez más con la iglesia en casa. Le damos muchas gracias al Señor por cada oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes y de poder compartir lo que Dios está hablando para este tiempo. Así que prepare su vida, prepare su espíritu, prepare todo su ser para recibir lo que el Señor tiene. Entonces yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y que podamos abrir la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, y es cómo nosotros podemos vencer el miedo. Cómo vencer el miedo. Y quiero comenzar con lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Recuerde que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, esa palabra que viene del corazón de Dios está trayendo vida, está trayendo fuerza, está trayendo lo que usted necesita. Si usted tiene alguna necesidad en este momento, a través de la palabra de Dios, Dios va a empezar a suplir esa necesidad de una manera poderosa. La palabra de Dios lo dice, que la obra de Dios primero es espiritual, y Dios suple la necesidad primero espiritualmente, y después la vamos a ver en lo material y en lo físico. Así opera el reino de Dios. El reino de Dios opera primero espiritual. La obra de Dios primero es espiritual. Y es bueno que tengamos muy presente este principio. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18. Mire lo que dice. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vuelvo y le repito este versículo. Volvamos a leer. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Hay otra versión, que la versión viviente, dice que en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Para comenzar esta enseñanza, yo quiero primero definirle qué es el miedo. Hoy le he puesto como título a la enseñanza: venciendo el temor o venciendo el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo o temor, escuche bien, y la fobia son los enemigos más peligrosos del hombre. Son las armas más efectivas que utiliza el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. El concepto de miedo, si está tomando nota, viene del vocablo griego phobos. Si lo va a escribir es P-H-O-B-O-S, phobos, que significa temor, espanto y terror. Aquello que provoca que una persona huya o salga corriendo o tenga la capacidad de huir. También viene del griego deilía, que se deletrea D-E-I-L-I-A, deilía, que significa cobardía, timidez o vergüenza. Mire que el miedo tiene que ver con temor, tiene que ver con espanto, tiene que ver con cobardía, tiene que ver con timidez y tiene que ver con vergüenza. Y uno de los enemigos más peligrosos del hombre es el temor. Y el temor quiere mantener a la humanidad esclavizada. ¿Qué es un cobarde? Le voy a definir qué es un cobarde. Cobarde es alguien que carece de valor, que tiene miedo o temor de actuar y por lo tanto no actúa porque el temor lo paraliza. Vuelvo y le repito, una persona cobarde es alguien que carece de valor, que tiene miedo o temor de actuar y por lo tanto no actúa porque el temor lo paraliza. ¿Quién es el valiente? Es alguien esforzado, decidido y vigoroso. Una persona que siente miedo pero se sobrepone a pesar de todo y decide actuar. Mire que un cobarde es alguien que carece de valor y que tiene miedo o temor de actuar. Pero el valiente es una persona que puede sentir miedo pero se sobrepone y a pesar de todo decide actuar. O sea, mire que una cosa es usted es ser esclavo del miedo, porque hay gente que es esclava del miedo y se deja intimidar y vive una vida llena de temor. Pero hay otra clase de persona que puede sentir temor, pero que tiene la capacidad también de enfrentarlo y de actuar frente a ese temor, y eso es lo que le va a dar a esa persona la victoria y la capacidad de poder vencer en cualquier circunstancia. Amén. Entonces hoy quiero enfocarme en una historia que es muy poderosa y tiene que ver con una historia que todos conocemos, y es la historia de David y Goliat. Y yo quiero que vayamos a 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17. Y yo sé que es una historia muy conocida por todos, pero esta tarde estudiando, Dios me habló ciertas cosas que han sido muy importantes y que llegaron a mi espíritu y que fueron de mucha bendición para mi vida. Yo creo que abra usted 1 de Samuel capítulo 17 y versículo 1 en adelante, y vamos a leer 1 de Samuel capítulo 17 y versículo 1, y mire lo que dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, que eso equivale a una estatura de aproximadamente unos 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce.
Dice también el versículo 6 que sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces mire que aquí vemos la historia de David y Goliat, y aquí vemos cómo la palabra de Dios, y aquí el que escribió Primera de Samuel nos describe a Goliat como un paladín, como una persona y un gigante de aproximadamente unos 3 metros. Le voy a definir que la palabra Goliat. Goliat significa desterrado o sin tierra. Dice que tenía una altura de casi 3 metros de alto. Dice que tenía un casco de bronce en su cabeza. Tenía una cota y era el peso de la cota de 5000 ciclos de bronce. O sea que la armadura era de bronce y hierro. Materiales muy, pero muy pesados. ¿Por qué la Biblia hace una descripción tan detallada de quién era Goliat? Lo hacía, y escuche bien, para recordarnos lo poderoso y grande que es nuestro Dios. Porque una de las estrategias de este espíritu de temor y del temor es mostrarnos, es mostrarse. Que eso fue lo que hizo Goliat, mostrar supuestamente su fuerza, mostrar supuestamente su hombría, mostrar supuestamente su valentía para traer intimidación, mostrar supuestamente lo que tiene, que realmente no es una realidad, o sea, no es lo que realmente Dios quiere que nosotros veamos. Entonces, mire que Dios a veces pone ese tipo de cosas y de características para que entendamos que David no se iba a enfrentar a cualquier cosa, que David se estaba enfrentando a alguien muy fuerte, y era tan fuerte este gigante, y era tanta la intimidación que producía este hombre, que intimidó a todo un ejército. Si usted lee el versículo 11, dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, o sea, las palabras del filisteo y del gigante, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces mire que Goliat inspiraba eso, inspiraba un temor y inspiraba un gran temor, ¿cierto? Por lo que ellos veían, porque ellos veían, aparte de ver un gigante, pues lo veían también con toda la fuerza que él tenía, con la armadura que él tenía, que era de hierro, de bronce, lo que él supuestamente podía hacer. Y esa es una de las estrategias del enemigo de las tinieblas, que hacen pensar a las personas que son más fuertes que nosotros. Hacen pensar a las personas que son más fuertes que nosotros. Y por eso viene la debilidad, y por eso viene el temor, y por eso viene la intimidación. ¿Por qué? Porque ataca primero nuestra mente con lo que nosotros podemos ver. Entonces, intimidación. O sea que a través de la apariencia, escuche bien, de lo que nosotros podemos ver. Recuerde que nosotros andamos por fe y no por vista. Por eso la fe es muy importante para destruir todo espíritu de temor y para destruir el temor y el miedo en nuestras vidas. Una de las formas, escuche bien, de vencer el temor es no dejarnos llevar por lo que estamos viendo. Hoy lastimosamente, pues a través de los medios de comunicación, de muchas cosas, hay un bombardeo hacia nuestros sentidos. O sea que nuestros sentidos, lo que es la vista, nuestros oídos, están recibiendo constantemente cosas malas noticias de muerte, noticias de turbación, que esto se va a extender, que esto no va a acabar. O sea, entonces las tinieblas, y a través lastimosamente de los medios de comunicación, nos bombardean constantemente, trayendo ese miedo, trayendo esa fobia y trayendo ese temor. Entonces mire que ese espíritu de temor y el temor se manifiesta a través de lo que nosotros podemos ver, como que se exhibe para podernos intimidar. Amén. Entonces nos pone por delante cosas que son supuestamente grandes y supuestamente fuertes, pero en la realidad espiritual no tienen ningún poder. En la realidad que es la realidad de Dios, en la realidad espiritual, en la realidad del reino de Dios, no tienen ningún poder, porque la misma palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mire que el versículo 8 también dice algo muy tremendo. Dice, y se paró. Goliat dice, y se paró y dio ¿qué? Y dio voces. Entonces, mire qué importante esto. Detengámonos ahí. El temor o el miedo tiene una voz, tiene un sonido. Escuche bien.
El temor o el miedo tiene una voz, o sea que tiene un sonido. Y esa voz y ese sonido, pues nosotros lo podemos escuchar y por eso intimida. ¿Y qué provoca ese sonido? Provoca turbación. Por eso ahorita le leí el versículo 11, que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron temor. Porque él empezó a dar voces y a decir a los escuadrones de Israel diciéndoles, versículo 8, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Tremendo. Hoy yo he desafiado. Entonces mire que es una voz que desafiante. Es una voz que desafía. Y esta versión dice, hola amor, Dios hola, te bendiga. Mi cielo bello. Muy buenas noches a todos. Esta versión dice que él se reía. ¿Que él se reía? Sí, hay una versión que dice río. que él se reía, que él se burlaba del pueblo de Israel. Se burlaba, y esa burla también tiene que ver con un menosprecio. Entonces Exacto. eso es lo que hace ese espíritu de temor, traer como un menosprecio, como hacernos sentir los más débiles, como hacernos sentir que realmente nosotros no podemos lograr las cosas, hacernos sentir que no tenemos la capacidad de poder hacer las cosas, cuando la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mire que el pueblo de Israel fue turbado, y yo busqué la palabra turbación, y la palabra turbación tiene que ver con aturdimiento, tiene que ver con confusión, tiene que ver con desorientación, tiene que ver con un desconcierto. Mire, también dice que tiene que ver con desorganización. Mire todo lo que provoca ese espíritu de temor. Tiene que ver con trastorno, con perplejidad, con ofuscación. Tiene que ver con timidez y consternación. O sea que esto fue lo que provocó ese espíritu de temor a través de Goliat. Aturdió. Una persona aturdida es una persona que no tiene la capacidad como de poder actuar. Se paraliza para poder hacer lo que realmente debe hacer. La confusión, ese espíritu de temor trae confusión. Hay mucha gente, lastimosamente, está confundida de todo lo que supuestamente el enemigo quiere hacer, pero no lo va a poder hacer. Porque si nos unimos a la voz de Dios, vamos a poder vencer ese espíritu y esa intimidación que ha querido venir. Dice que desorientación. ¿Qué es desorientación? Es es como caminar sin rumbo, o sea, no saber como para dónde ir, como a tientas, no saben, como que viene como una especie de ceguera espiritual que les impide a las personas el poder actuar. Eso es lo que hace el miedo, eso es lo que hace la intimidación. Yo creo que todos los que estamos acá hemos experimentado en algún momento temor y miedo, y uno realmente, cuando viene el miedo, uno realmente no sabe cómo actuar. Hay gente que se paraliza. Mi amor, perdón, y no solamente el temor, mi amor, hay personas que causan temor sobre otros. Hay personas que causan intimidación. Yo alguna vez tuve esa experiencia, que veía a alguien y esa persona me reflejaba temor. Intimidación. Ella me intimidaba, esa persona me intimidaba. Y hay personas que en su vida se sienten intimidados por un jefe, por un esposo, por una esposa, por un amigo, por personas. Hay personas que se sienten, mi amor, intimidadas por otros. Lo que le pasaba en ese tiempo, lo que tú estás hablando de Goliat, él intimidaba, o sea, la sola apariencia de Goliat era atemorizante. Y por eso nosotros no podemos dejarnos llevar por las apariencias. Dicen por ahí que las apariencias engañan. Mire que a mí me impacta mucho esa definición de turbación, o un sinónimo de turbación, que es desorganización. O sea, mire que es tanta la influencia del temor hace eso, que aún venga un desorden a las vidas. Viene un trastorno, una perplejidad, una timidez. Entonces mire que es muy importante que nosotros podamos identificar esto, porque cuando nosotros identificamos qué es el espíritu de temor, qué es el temor, podemos atacarlo con mucha más eficacia y con mucha más contundencia. Amén. Entonces le voy a leer algo que también encontré. Dicen que los neurólogos enseñan que el centro de las emociones se encuentra en la parte baja del cerebro.
en el llamado tálamo. De allí provienen los pensamientos de miedo que propagan los impulsos nerviosos, que fabrican preocupaciones y fobias imaginarias. O sea, mire que la mayoría de fobias y de cosas son imaginarias. La mayoría de temores que vienen sobre las personas son temores imaginarios. ¿Por qué? Porque temen a lo que supuestamente va a pasar, pero no ha pasado. Entonces es como si estuviera pasando en el momento, pero no está pasando en el momento. Entonces la gente dice, ay no, y nos vamos a quedar sin nada, y qué va a pasar, y ahorita qué va a suceder. Entonces nos adelantamos como al tiempo, y eso es lo que hace el enemigo y lo que hace el temor, que nos adelantemos como si las cosas ya estuvieran pasando, ¿no? Por eso tenemos que unirnos a la realidad del cielo. En el cielo no hay temor. Amén. Por eso el versículo que leí ahorita en 1 de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Los miedos o temores mayormente se basan en situaciones o cosas imaginarias e irreales. Las palabras de Goliat, escuche bien, provocaron en Saúl y en su ejército turbación y gran miedo. O sea que estas voces de temor, el temor es un espíritu que no descansa. ¿Por qué? Mire lo que dice. El versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. No sé si a ustedes se le puede como asemejar esa palabra 40 con cuarentena. Estamos en cuarentena. Y durante esta cuarentena las tinieblas también quieren lanzar voces, lanzar sonidos de intimidación, de miedo, para que el pueblo de Dios no avance, para que los hijos de Dios no avance, para que el ser humano no busque realmente a Dios y se refugie en otras cosas. Por eso es importante que nosotros nos alineemos a lo que Dios está hablando. Por eso es importante entender y discernir qué voz es la que nosotros debemos escuchar. Amén. Es muy importante que usted tenga la capacidad de saber qué voz usted debe escuchar. No le estoy diciendo que usted esté desinformado. Es muy importante estar informado de todo lo que está pasando a nivel mundial, en el país y de todas las cosas que están pasando. Pero hay que alimentarnos y hay que conectarnos con la fuente correcta. Amén. ¿Cuál es el origen del miedo? ¿Qué dice ahí, mi amor? En esta versión dice, entre tanto Goliat salía a muy tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. Burlándose de ellos. Mire que el temor y el miedo va de la mano con la burla, con el menosprecio, como ahorita habíamos hablado. Pero quiero ahondar más en cuál es el origen del miedo. ¿Dónde realmente se originó el miedo? ¿Dónde realmente se originó el miedo? Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que el diablo es el inventor del miedo y es en base a este que sostiene todo su imperio. Quiero que leamos Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Hebreos 2 y versículo 14. Mire lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire que ahí habla de un temor y de un temor a la muerte. Ahí habla de eso, pero ¿dónde realmente se originó esto? Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3 y versículo 6. Y ahí vemos el origen realmente del temor. Sabemos que Satanás es el que lo produce, pero se originó por algo. Mire lo que dice Génesis capítulo 3. Hubo un suceso muy tremendo. Génesis capítulo 3 y versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire que ahí empezó a operar el temor. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se pasaba en el huerto al aire del día.
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, mire lo que respondió Adán, dice, Dios llamó al hombre, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire que ahí fue la primera vez que el hombre, el ser humano, sintió miedo y sintió temor. Entonces mire que el origen del miedo, el miedo se originó con la caída del ser humano, con la caída de Adán y Eva. Ellos pecaron, desobedecieron a Dios e inmediatamente vino. O sea que el miedo viene cuando nosotros caminamos sin la presencia de Dios. El miedo viene cuando caminamos sin la presencia de Dios, porque la cobertura que tenían ellos en ese momento, la presencia de Dios era viva con ellos. Pero como vino el pecado y la desobediencia, vino una separación entre el hombre y la presencia poderosa del Señor. Por eso nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. No una religión, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia del Señor. ¿Y qué hace el pecado y la desobediencia? Hace que esa presencia se vaya de las vidas. Y al irse la presencia de Dios, empieza a venir el miedo. Y con el miedo viene ¿qué? La inseguridad. Ya no estamos seguros de las cosas, ya hay incertidumbre de lo que va a pasar, ya hay incertidumbre de un futuro, ya hay incertidumbre de lo que puede venir. Entonces mire que esto es muy tremendo. O sea, la presencia de Dios en Adán y Eva hacía que no tuvieran temor y miedo. Por eso ahorita le decía una vez más, por eso Juan dice que en el amor no hay temor. Dios no tiene amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es amor. O sea que la naturaleza de Dios es amor. Entonces por eso ese amor fue como retirado de Adán y Eva en ese momento. Y por eso vino la inseguridad y por eso vino el miedo. Y él se escondió de la presencia de Dios. Entonces mire que el temor viene también por el pecado y por la maldad del hombre, porque nos separa. Entonces a partir de ese momento empezaron a llegar las fobias, empezaron a venir, porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto antes de la caída, ellos podían disfrutar de los animales, tenían autoridad sobre los animales, tenían autoridad sobre las aves del cielo, tenían autoridad. Pero al pecar y al desobedecer al Señor, empezaron a perder eso y vino el temor y el miedo. Y claro, la misma creación se vino en contra de ellos. O sea, los animales antes no le hacían nada al hombre en el origen. O sea, antes de la caída nosotros podíamos tener una buena comunicación, una buena comunión aún con los animales. Pero por causa de la caída, aún los animales se vinieron y se vieron fieras en contra del hombre para dañarlo, cosa que ahorita ya el reino de Dios, como se está manifestando, se está estableciendo, ya se está viendo que ya el ser humano y la humanidad se está volviendo a los animales y los animales también a ellos, y está viniendo esa armonía que el mismo Dios la está trayendo. Entonces mire que un hombre y una persona sin la presencia de Dios va a estar llena de temor, va a estar llena de intimidación, y eso fue lo que le pasó a Saúl y a su ejército, porque ellos no confiaron en el Señor, porque ellos no se refugiaron en Dios, porque ellos iban a ir a esa guerra sin la presencia del Señor. Pero gracias damos a Dios, porque Dios está levantando una generación de David, porque David era el salmista, David era un adorador, David era un hombre que vivía en la presencia de Dios, un profeta, era un hombre lleno de la gloria de Dios. Por eso en él no había temor, porque él conoció el perfecto amor. Entonces cuando Adán y Eva pierden la presencia de Dios, viene esa caída la que provoca el temor y el miedo. Mire tremendo eso. Y la inseguridad tiene que ver con el temor. El ser humano cuando es inseguro es propenso a tener temor del futuro. Y David entendió eso. David entendió que su seguridad estaba en el Señor. David entendió el amor de Dios en toda su plenitud. Por eso si usted lee los salmos, usted ve que David declara y hace declaraciones proféticas de confianza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en su vida, en su ser, porque él entendía que sin la presencia de Dios no era nada. Recuerda algo muy importante: nosotros sin la presencia de Dios somos nada. Necesitamos la presencia de Dios.
Por eso, si usted ha sido presa del temor y de la intimidación, debe permitir que el amor de Dios se perfeccione en su vida y que usted le diga: Señor, yo necesito tu presencia, necesito de tu amor, necesito de tu poder. Y mire que Dios empezó a darle la estrategia a David para poder vencer al gigante. Volvamos otra vez a 1 Samuel 17 y mire lo que dice el versículo al versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, porque David se dio cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo filisteo, de la intimidación que tenían, de que un gigante lo estaba atormentando. Entonces él empezó como a indagar y empezó a preguntarle a cada uno de los guerreros que estaban ahí, y se empezó a pasear como mirando a ver qué es lo que va a hacer, porque así hace toda persona que tiene a Dios, quiere vencer, quiere ayudar, quiere fortalecer, quiere buscar siempre soluciones, siempre quiere avanzar y entiende que tiene un Dios que siempre le ha dado la victoria y le da la victoria en todo. Entonces mire lo que dice David, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe que yo veo algo muy importante ahí en esa declaración? Mire que David no se refiere a Goliat como gigante. No. En ningún momento usted le dice: ay no, gigante. No, él dice: este filisteo incircunciso. O sea, él también está tomando una posición de autoridad y con sus palabras está diciendo: bueno, este no es un gigante, para mí es un simple filisteo, como lo bajó de sus 3 metros de estatura y lo puso. Y aparte le dijo él: es un filisteo incircunciso. Mi amor, tremendo mira, eso. Mira, está tan tremendo. Dice: ¿qué dice que le harán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es ese tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? Tremendo. Es un pagano, es un filisteo. Es un filisteo. O sea que David también usó esa misma arma, usó su voz. Mire qué importante es nuestra voz. Mire qué importante es poder soltar un sonido contrario al sonido del miedo y del temor. Usted el temor lo enfrenta también con su voz. Si el temor tiene voz y tiene palabras, nosotros también tenemos la palabra de Dios. Amén. Que es mucho más poderosa, y la palabra en nuestro espíritu, que es palabra de bendición y es palabra de victoria. Nosotros también tenemos esa arma que es muy poderosa en el mundo espiritual. Amén. Mire qué poderoso es. O sea que las tinieblas con el temor camuflan nuestra bendición. Mire que había una bendición, y yo creo que también le llamó mucho la atención. Dice: para que provoques a los escuadrones del Dios viviente. Oiga, mire, es que lo más tremendo es cómo David menciona al ejército. Al ejército de Israel. Él no dice el ejército del pueblo de Israel, dice los escuadrones del Dios viviente. Tremendo eso. O sea, les da una posición grandísima, o sea, una posición de gobierno. Mi amor, es que poderoso esto. Ahorita que estás hablando, yo me imagino. Yo me emociono cuando vienen este tipo de cosas, porque es tremendo. Mira, mi amor, yo miro el contexto. Porque David decía que él era pastor de ovejas, pero es que no solamente era para alimentarlas, cuidarlas, no, les tenía que limpiar el estiércol. O sea, él estaba detrás de las ovejas. Y lo más tremendo, mi amor, es porque si él era el pastor de esas ovejas, tiene que ser que era adiestrado. Dice que él tenía una capacidad de guerra impresionante, y él cada día que iba a cuidar a sus ovejas sabía que nada ni nadie podía tocar a sus ovejas. Así es. Fuese león, fuese oso, él lo declara más adelante. Lo que sea, él estaba detrás. Por eso la mentalidad de David era muy diferente en ese momento. Era una mentalidad de reino. De reino, mi amor. Porque él confió en su Dios. Amén. Él confió en su Dios. Tremendo. Y él es un hombre lleno del Espíritu. Por eso dice que cuando Samuel fue el ungido, dice que él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Mire, tremendo. Dice, mire lo que más dice: y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere.
¿Qué se hará el hombre que venciere? Al que lo venciere, versículo 25, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá los de tributos a la casa de su padre en Israel. Y yo veo también algo muy importante aquí, y es que muchas veces estas voces de temor y de intimidación camuflan una bendición que viene para nosotros. O sea que cuando el diablo empieza a hablar estas palabras de cosas feas, de que va a haber destrucción, que de pronto usted ha escuchado palabras, no, te vas a ir a la miseria, no vas a salir adelante, no vas a avanzar, eso es mentira, y es porque Dios te va a bendecir en esa área. O sea, cuando las tinieblas y ese espíritu de temor viene y nos ataca con estas palabras, es porque va a suceder todo lo contrario. O sea, está camuflando la bendición. Mire que aquí dicen que al que venciera a ese filisteo le iban a dar una mujer, le iban a dar un lugar en el trono, o sea, algo muy poderoso se le iba a entregar, y eso también le incentivó mucho también a David. Y, no y yo lo voy a hacer, y no va a volver a pagar impuestos la familia. O sea, fue como una recompensa que él iba a recibir y que también lo incentivó a él. Por eso también es bueno que usted entienda que cuando nosotros nos enfrentamos a cosas espirituales y usted confronta el temor, detrás de eso viene una victoria, y detrás de esa victoria viene una bendición poderosa para su vida. Dios lo quiere bendecir en todas las áreas. Dios quiere bendecir en su familia, en su casa, en sus finanzas, a sus hijos. Dios quiere bendecir. Pero ¿qué hace el temor? Nos trae mentiras. No lo vas a hacer. Mira que te va a ir mal. Mira que ese trabajo no te va a resultar. ¿Usted qué tiene que decir? Pararse y decir no. Mi Dios es mucho más poderoso, mi Dios es mucho más grande, mi Dios es victorioso, y Él tiene poder de vencer cualquier dificultad. Amén. Entonces mire qué poderoso lo que Dios hoy nos está hablando. Mire que el diablo, por donde más el diablo nos ataca, es por donde más Dios nos va a bendecir. Escuche bien eso. Por donde más las tinieblas nos atacan es por donde más Dios nos va a bendecir. Si usted está siendo atacado por las finanzas, es porque por ahí Dios lo va a bendecir. Si usted está siendo atacado en su familia, es porque Dios lo va a bendecir en su casa, en su familia. Si usted está siendo atacado con sus hijos, es porque por ahí Dios también lo va a bendecir, y su bendición va a llegar de una manera poderosa. Mire que David enfrentó el miedo, lo enfrentó. Mire que David lo enfrentó. ¿Y cómo enfrentó David el miedo? Número 1, no mirar las cosas como el enemigo quiere que nosotros las veamos. 17, ya lo leímos, 17:26 dice eso. David declaró la victoria anticipada. David declaró la victoria anticipada. Por eso mire lo que dice, adelantémonos ahí. Capítulo 17 y versículo 45 dice: entonces, ya cuando se encontró ya David con el gigante, lo vio al frente, no se dejó intimidar y empezó a atacarlo con palabras también él. La palabra de Dios dice que es la espada de doble filo, y empezó a soltar la palabra de Dios sobre este filisteo y sobre Goliat. Mire lo que dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. O sea, le está diciendo una verdad. Lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire cómo se levantó David, declarando las palabras. ¿Qué dice ahí, mi amor, en esa versión? Es que esto me emociona mucho. Dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Tremendo. Tú has hablado mal de él. Tú le has provocado. Y dice: hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Amén. Daré tu cadáver a los animales salvajes, y hoy mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos saldrán. Y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Amén. Entonces mire que esa fue la forma como David venció el temor, venció la intimidación, venció al gigante. Mire que David declaró la victoria anticipada. Y mire que hay un versículo que está en 1 Corintios 15, 57, que es bien poderoso. 1 Corintios 15, 57.
Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, tremendo, más gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que la victoria ya ha sido ganada. Y cuando nosotros estamos y entendemos el perfecto amor de Dios, como lo entendía David, él no tuvo temor, sino que tuvo la estrategia divina y con sus mismas palabras venció anticipadamente. Lo venció y decretó esa victoria sobre el gigante. Le dijo, daré tus carnes a las aves del cielo. O sea, de una lo sentenció a la muerte, de una sentenció ese espíritu, de una sentenció a Goliat. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, levantarnos en autoridad y declarar que ese virus no avanza más en Colombia, que ese virus no avanza más en las naciones, que la muerte no avanza más en el nombre de Jesús. Tenemos la palabra de Dios que es mucho más poderosa y que en el nombre de Jesús no avanza, que no avanzan las tinieblas en tu casa, que no avanza los problemas. Avanza. Usted tiene toda la autoridad de decirle, te detienes en el nombre de mi casa, no puedes tocar mi familia, porque Dios ya me dio la victoria. Nosotros hemos sido nacidos para vivir en victoria. Hay otro versículo que dice que Dios siempre nos lleva a nosotros en victoria. Dios siempre nos lleva a nosotros en victoria. Lo vamos a leer. Dice acá, lo voy a buscar aquí, que no lo tenemos. Victoria, Él nos da la victoria. Dice, mi amor, mira, tan tremendo ahorita que hablamos cuando David, que está en el capítulo 17, versículo 34, que dice, pero David insistió. Hay que ser insistente. Insistió, tremendo eso. Hay que insistir, temor. Y yo le hablo a una pareja, Dios me habla de una pareja que ellos perdieron un hijo. Y el temor hizo hoyo en sus mentes y en su casa, de no volver a tener hijos. El temor es exhibido en el nombre Amén, de Jesús. así es. La palabra de Dios dice que herencia del Señor son nuestros hijos. Amén. Son nuestra mayor herencia. Y oro para que todo temor se haya puesto en su vida, en sus vidas, en sus corazones. Piensan que va a volver a vivir la misma etapa que vivieron en ese momento. En el nombre de Jesucristo y a través de su palabra, esa mentira es exhibida. Amén. Cada hombre y cada mujer nacieron para procrear, mi amor. Amén, así Para dejar descendencia sobre la tierra. Así es. Y todo lo que vino a través del temor, de la frustración, que viene en las noches a atacar con incertidumbre. En el nombre de Jesucristo, esos espíritus de temor son exhibidos y viene la luz y la verdad de Cristo a sus vidas. Amén. Y la estrategia es, no se sujete a lo que están mirando su realidad. Se maneja con cosas que no son reales. Amén. Que no son verdad. Y tiene como fundamento la mentira y la falsedad. Recuerde que toda enfermedad es mentirosa. Toda enfermedad es mentirosa. Todo lo que viene del padre de mentira es mentiroso. No tiene sustancia. No tiene sustancia. Por eso usted tiene toda la autoridad de negarse a eso. Porque no es la verdad para usted. Usted debe declarar lo que realmente es la verdad. Y es la palabra. Mire que David estaba sujeto a lo que el cielo estaba hablando. Mire que todavía no había vencido al gigante, pero ya le había declarado la victoria anticipada. Y yo quiero leerle un versículo que es muy poderoso para mí, que dice 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire, gracias a Dios que en triunfo en Cristo Jesús. Mire que aquí no dice algunas veces nos dan triunfo, dice siempre nos da triunfo, siempre nos da a nosotros victoria. Y mire que muchas veces después de una guerra hay una victoria. O sea, para que haya una victoria primero tiene que haber una guerra. Pero si nosotros entendemos y nos posicionamos, Dios siempre nos va a dar esa victoria. Es que entendamos el amor, nos da a nosotros esa realidad. Mire que David estaba viendo cosas como Dios quería que nos inmediatamente usó la Biblia en ese momento, porque
gente dice, no, pero es que David era un muchacho, David sí, y tomó una cauchera, no, él tomó fue una onda, o sea, él tenía toda la capacidad de manejar esa onda. O sea, la gente que manejaba la onda era unas personas específicas de los ejércitos que tenían esa capacidad de poder y esa habilidad de poder manejar la onda. O sea, David era un hombre entrenado para manejar esa onda. No es que a David se le ocurrió ahí coger una onda, no, él ya era entrenado en manejar esa onda. Mire que era tan fuerte el entrenamiento que ellos tenían que ponían un cabello a la distancia y los que manejaban la onda con precisión, era tanta la precisión que esa piedra que ellos lanzaban con la onda tenía la capacidad de poder cortar ese cabello por la mitad. Entonces mire el entrenamiento tan tremendo que tampoco fue a la guerra, porque sí, él también fue entrenado para poder vencer. Dice, cuando él dice que él insistió, cuando cuido el rebaño, viene un león. Capítulo 10 adelante dice, cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, recupero la oveja, él agarro de la piel debajo de su hocico, lo golpeo hasta matarlo, así mate un león y un oso, y así matará a este filisteo pagano, morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. Tremendo eso. O sea, mire que él era una persona llena de valor, llena de valor. Y mire que una persona valiente no es una persona que no va a sentir miedo, no, es una persona que puede sentir miedo, pero actúa, acciona. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Nosotros creemos en Dios, pero tenemos que actuar para que esa fe se haga y podamos ver la bendición y la victoria del Señor. Y eso fue lo que pasó con David. Yo creo que en algún momento humanamente sintió miedo, pero él lo enfrentó. Él estuvo atento a lo que Dios estaba hablando y confrontó. Le dijo, Dios te va a entregar hoy aquí en mis manos. Tú no me vas a... Y nosotros también tienen que haber momentos en que nosotros tenemos que levantarnos como valientes, tenemos que actuar. Bueno, no vas a dañar mi ministerio, no vas a dañar mi vida, no vas a dañar mi familia. Yo me levanto y tengo la autoridad para vencer en el nombre poderoso de Jesús, y te sujetas ahora y declaro libertad ahora en el nombre poderoso de Jesús. No más intimidación, no más temor, no más miedo. Y usted puede decir, yo renuncio a eso en el nombre de Jesús y me levanto por el poder de la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces mire qué poderoso es esto. Es muy poderoso, es muy poderoso. Dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en eso. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Ella la cabeza. Los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, y levantándose luego los gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la... Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sanraín hasta Gat y Ecrón. Mire que la valentía es contagiosa. La valentía es contagiosa, al igual que el temor también es contagioso. El temor también contamina, contagia a otras personas. Entonces nosotros con nuestra valentía también tenemos que levantarnos y contagiar a los demás y decirle, no, tranquilo, vamos a salir de esto, vamos a avanzar en el nombre del Señor. Dicen que está un poquito regular la señal. Bueno, oramos para que la señal se alinee, se organice en el nombre de Jesucristo. Porque esto es muy poderoso, que nos alineemos a lo que realmente el cielo está hablando. Y el cielo está hablando victoria. Amén. El reino de los cielos siempre habla victoria. Amén. El reino de los cielos siempre habla triunfo. Porque Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y nos ha dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo cada persona en esta noche,
en el nombre de Jesús. Y yo declaro que son libres, que todo temor que hay en las vidas, en el nombre de Jesús se va. Toda incertidumbre que ha querido venir, toda confusión que ha querido venir por el temor, se va en el nombre de Jesús. Que toda incertidumbre por el mañana se va en el nombre de Jesús. Oro también por personas que tienen fobias en sus vidas. En sus vidas de una manera y que ustedes puedan conocer y que el perfecto amor usted pueda conocerlo y se pueda manifestar en su vida de una manera poderosa. Dígale al Señor: Señor, manifiesta tu perfecto amor en mi vida. Dígale: Señor, que yo pueda conocer tu perfecto amor para estar seguro, para estar confiado, para entender que nada me va a hacer daño, para entender que puedo avanzar en mi vida, para entender que nada me va a hacer falta. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. La gente que tiene hoy temor es porque no está en la presencia de Dios, porque no ha entendido que es la presencia de Dios la que trae seguridad. Y Padre, y oro, Señor, para que tu hermosa presencia toque a cada vida en este momento. Presencia de Dios, ven con poder. Si usted se ha alejado de Dios, dígale: Señor, necesito tu presencia. Dígale: Señor, perdóname, Dios, porque no he buscado tu presencia como debo buscarla. Dígale: Señor, perdóname, Dios, me arrepiento, necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu presencia, Dios. Vamos, vuélvase al Señor. Yo veo gente que aún ha dejado la presencia de Dios de lado. Busque su presencia, que han dejado su primer amor. Es momento de volver al primer amor con el Señor. Es momento de volver al primer amor, donde leía la Biblia todos los días, en la madrugada, llorabas delante del Señor, derramabas tu corazón delante de Dios. Tienen que volver a tu vida, porque son los momentos que nos oxigenan, que nos fortalecen, que nos dan vida. Y Padre, yo oro por esas personas. Oramos junto con mi esposa para que la presencia de Dios se pueda manifestar de una manera especial. Espíritu Santo, ven con poder. Padre, visita a cada persona. Visítala, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oro por cada quedado cautiva en el temor, Espíritu Señor. Santo, Padre, que con tu presencia, Señor, tú vayas, Señor. Espíritu y Santo, saques a cada persona de esos lugares donde están, Señor. Padre, personas que han quedado en cárceles de temor, Señor, a través de pérdidas, Señor, a través de hogares frustrados, Señor, relaciones rotas, Padre. Yo oro junto con mi esposo para que tú traigas lo contrario al temor es la seguridad, Señor. Y hoy oramos para que tu seguridad venga a cada vida, Señor. Padre, visita a cada persona que a través del temor, Señor, se ha refugiado en otras cosas, Señor. Y oro, Señor, para que ellos entiendan, Señor, que nuestro único refugio eres tú, Dios. Que tú eres nuestro refugio, Señor. Que tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Yo pido perdón en el nombre de Jesús por cada persona que te causó temor, pánico, que te paralizó. Hoy en el nombre de Jesús decretamos libertad, decretamos sanidad a través del poder del Espíritu Santo. Padre, tú viniste, Señor, a traer libertad a los cautivos, Señor, a sacar de la cárcel a los que estaban presos, Señor. Y hoy declaro libertad, declaro bendición sobre cada hogar. Hoy como matrimonio bendecimos a cada hogar, Señor. Bendecimos a cada matrimonio. Bendecimos, Señor, a cada matrimonio. Hoy los bendecimos y decretamos por el poder de tu sangre, por el poder del acuerdo de Jesucristo, que el temor no hace parte de nuestra vida, que el temor no hace parte de nuestras casas, que el temor no hace parte de nuestras familias. Hoy desarraigado en el nombre de Jesucristo, y que tu luz brilla, Señor, que tu luz brilla a través de ti, Jesucristo. Son hechas nuevas todas las cosas, Señor. Sigue haciendo los milagros. Te damos gracias, Señor. Sigue haciendo cosas poderosas a favor de tu pueblo. Sigue haciendo cosas sobrenaturales a favor de las personas. Sigue sorprendiendo con cosas poderosas, Padre. Espíritu Santo, muévete con poder. Fuego de Dios aquí, la presencia de Dios sobre tu vida. Vuélvete al Señor. Vuelve a tu presencia, a la presencia de Dios. En Así es, espíritu de Dios. alcoholismo, Señor, en espíritu, Señor, que han venido a tomar cabida en las vidas, Señor. El alcohol no Trae es tu libertad, refugio. trae libertad, No es tu Señor. refugio, el Señor Trae es tu libertad, refugio. Señor.
Ribalaba Trae Sandarama libertad, Kaya, Señor. trae Padre, libertad, hijos, Padre. Señor, que han sido menospreciados Oshibalaba por sus Kandara padres, por sus Masaya. hermanos, Señor. Hoy Oh, pedimos Santo, perdón, esa puerta que se poderoso temor, Dios, Señor, a través así de es. palabras de que nos En el sirve nombre de a gente que es Jesucristo. adulta ya, Señor. Así es, Hoy Dios. pedimos perdón, Señor. Pedimos Casado Amén, como Señor. padres, hoy pedimos perdón, Señor, Señor. pedimos perdón, Pedimos y perdón. son libres. Y esas puertas Y la son presencia cerradas de en el Dios nombre de Jesús. vuelve y se tu luz manifiesta. brilla, La Señor. presencia de Dios se Amén, manifiesta en así tu es, vida. Señor. Vamos, Oh, pon tu mano ahí, Sharamacanda, recibe la Rama, presencia de Masaya, Dios. Rabaquita, La presencia de Dios en tu espíritu. De Dios, vuelve en amistad con el Señor, vuelve en amistad con el Señor. Buscadme y viviréis, dice el Señor, buscadme y viviréis, búscame, búscame y vas a vivir el verdadero gozo, la verdadera alegría, dejar un tiempo de refrigerio sobre cada persona, un tiempo nuevo en tu presencia, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, lo declaramos en esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recuerde que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Sumérgete de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Le estoy hablando a todos. Dios te ama. No es sola. Dios te ama. Dios te ama. Un sonido de amor que te está envolviendo. Dios te ama. Sé que de pronto le has fallado, pero Dios te ama. Dios te ama. De pronto has ofendido a Dios, pero Él te sigue amando. Su amor es eterno. En Él hay perdón para que sea reverenciado. El Señor te ama y su amor te está inundando y te está llenando en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Los bendecimos a todos. A cada uno de ustedes los bendecimos. Está la iglesia en casa. Si usted necesita que lo apoyemos en oración, puede comunicarse ahí en la página de Iglesia en Casa en Facebook. Tenemos nuestro teléfono, puede comunicarse, puede escribirles para apoyarles. También esta tarde nos llamó alguien y nos puso un mensaje y lo recibió económicamente. Dios está haciendo algo poderoso. Amén. Gente que también está siendo sana, que está recibiendo sanidad. Hogares que están siendo restaurados, que están recibiendo las bendiciones de Dios. Ese es el reino de Dios. Amén. Algo vivo, algo poderoso y algo que usted pueda experimentar todos los días. Nosotros como familia les amamos. No decimos esta frase como un cliché, sino porque nace de nuestro corazón. Les amamos. Bendecimos sus familias, bendecimos sus casas y nos vemos mañana una vez más a las 7 de la noche. Y recuerda que el reino de Dios es aquí y es ahora. Bendiciones a todos.